En esta ocasión vamos a hablar sobre la Casa Fernandini de Walter Weberhofer y va a comenzar mi compañero. Walter Weberhofer Quintana fue un arquitecto peruano afiliado al movimiento moderno. Nacido en 1923 en Junín, decide trasladarse a Lima capital, ahí donde realizó estudios generales en la Pontificia Universidad Católica del Perú, para luego realizar estudios de arquitectura en la Escuela de Ingenieros en donde se graduó en 1951. Entre sus principales proyectos se encuentra la Casa Fernandini, el edificio Atlas y el edificio Petroperú. La Casa Fernandini fue construida entre 1957 y 1958 en Santa María del Mar. Esta casa está construida sobre un lecho de rocas proyectando líneas horizontales y con ellas generando terrazas, aleros y una gran cubierta que se quiebra para captar vistas e iluminación. Así pues, paso a explicar sobre la idea del proyecto, y es que esta particular vivienda costera pareciera como que nacer desde las rocas, proyectando líneas horizontales y con ella generando terrazas, aleros y una gran cubierta que se quiebra para captar vistas e iluminación. En sí, las formas geométricas y los ángulos le dan a esta casa un aspecto vanguardista hasta futurista. Esta moderna residencia es propiedad de Ana Fernandini de Naranjo y recoge todos los elementos con que trabaja Weberhofer, desde el carácter funcional hasta lo que hacen que la casa se integre al terreno, pasando por ciertas volumetrías y detallando características del arquitecto. Así pues, llegamos a aquí como tenemos, es un volumen que consta como que de tres planos superpuestos entre sí, generando tres zonas en la casa. Su fachada se expresa en la horizontalidad mucho más que en la verticalidad de las estructuras, generando así un volumen irregular. Aquí podemos ver como que trata de proyectar desde las rocas las líneas generando terrazas, elementos que hacen que se integre al terreno y pasando por ciertas volumetrías. En sí, algunos conceptos y particulares es que esta casa se integra al terreno y el entorno, tiene una gran volumetría y detalle y posee una gran estructura de hormigón, y aparte de que tiene un buen funcionamiento de la espacialidad y la luz. Los recorridos de esta vivienda se hacen a través de escaleras, una de caracol y en el interior y otras que se adaptan al terreno en el exterior. Los servicios están organizados hacia el lado posterior de la casa, pegados a las rocas, y los espacios de vivienda, como los dormitorios, el estar y el comedor, están frente hacia el mar y tienen la vista despejada hacia él. Uno de los dormitorios se encuentra ornado en la roca y tiene vista a través de ella al otro lado de la bahía. La planta del proyecto demuestra cómo la casa, que nace desde las rocas del acantilado costero con un lado de 5 metros aproximadamente, se va abriendo hacia la vista terminando con una larga terraza balcón de solo 13 metros de ancho, que se asoma hacia las terrazas inferiores y hacia el mar, de 19 metros aproximadamente. Así pues, llegamos a la parte en la que voy a hablar acerca de cómo se relaciona con el entorno. Y es que en sí, de varias casas diseñadas por Walter Weberhofer, esta es como que la que más conmueve, más por la audacia de las líneas que le dan forma y la ubicación de la residencia, integrada al terreno, al entorno con armonía y de líneas y formas. En sí se puede apreciar el detalle del terreno y se entiende mejor la forma en la que se proyecta esta residencia. La cubierta de color blanco termina en este alero de vigas de perfil de ala de avión y le entrega como un carácter dinámico al quebrarse, elevando los extremos, uno hacia las vistas y el otro hacia la topografía, y luego como si fuera un papel que se va doblando para adaptarse y cubrir el resto del programa. La estructura de hormigón armado se incrusta al acantilado y incorpora estas rocas a la arquitectura. Sus características más plásticas
como la cubierta y las escalas se van adaptando a las facetas de las rocas del acantilado, como podemos ver en las elevaciones. Ese techo tipo ala de avión que se incorpora y como que se incrusta y a su vez trata también de como que esa horizontalidad que nace de las rocas. Con respecto a la materialidad, la casa tiene una cubierta color blanco. Termina en un alero de vigas que le entrega un carácter dinámico al quebrarse, elevando los extremos, uno hacia las vistas y el otro hacia la topografía. La estructura es de hormigón armado, que se incrusta al acantilado. Incorpora estas rocas a la arquitectura. Básicamente, el proyecto se apoya sobre el acantilado con refuerzo de vigas y hormigón armado. Así pues, un detalle para finalizar de su singularidad, y es que es la estructura, y es que la habilidad en el diseño arquitectónico de que se expresa en la horizontalidad mucho más que en la verticalidad de las estructuras, lo hace más interesante de lo habitual. La casa, como nace de las rocas del acantilado costero y se abre hacia la vista terminando con una larga terraza balcón que se asoma hacia las terrazas inferiores del mar, esto combinado con la cubierta de color blanco, con ese alero de vigas que le da como que un carácter variado y distinto al quebrarse con los extremos y que nos da unas grandes vistas, hacen que la estructura de hormigón armado que se incrusta en el acantilado tome un papel importante, y esta al incorporar las rocas de la arquitectura que luego se abren generando tipo terrazas que se desplazan sobre el eje. La casa, como está construida sobre un lecho de rocas, en la que se proyectan líneas horizontales y con ellas que generan terrazas y aleros, y una gran cubierta que se quiebra para captar